Antes de medianoche. Antes de medianoche. Hola amigos, ¿cómo están todos? Un saludo. Gracias por acompañarnos hoy en Antes de Medianoche. Estamos muy contentos de que nos acompañen hoy con un tema tan interesante como es la Capilla Roslin. Este lugar que está allí, muy cercano a Edimburgo, Escocia, que guarda grandes misterios y enigmas. En un momentito nada más nos vamos a conectar ya con José Luis Jiménez. Él está en Barcelona, España, ha investigado este lugar, ha estado allí presente, así que tiene muchas cosas para compartirnos en este día de hoy. Como siempre nos encuentran en vivo, estamos ahora en @antesdemedianoche-show, esa es nuestra página en Facebook, y también nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Antes de Medianoche Utah, USA. Como siempre, les decimos que se suscriban, nos den un like, compartan. Eso nos ayuda muchísimo a crecer como programa. Hay un chat activo y les invitamos a usarlo en ambas plataformas. Pueden allí ustedes poner saludos, preguntas, lo que gusten. Todo será tenido en cuenta a lo largo de nuestro podcast. Agradecemos también a los Torino Auto Repair. Ellos son una empresa de mecánica integral de aquí, del Valle del Lago Salado. Así que pueden llamarlos si andan por esta zona al 801-654-1019. Ellos nos auspician desde el 2018, les agradecemos muchísimo. El logo está allí corriendo continuamente con nuestro programa de cada jueves. Bueno, por la magia ya de la tecnología y sin más, vamos a conectarnos con Barcelona, España. Allí está nuestro amigo, el investigador José Luis Jiménez. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenas noches, Renata. Te saluda Renata. ¿Cómo estás? Buenas noches, Renata. Pues muy bien, muchas gracias. Me alegro de que podemos tener esta conexión para hablar de un tema tan interesante como Roslin, esta capilla que guarda en su arquitectura grandes misterios y claves que han sido vistas y algunas develadas, pero otras siguen siendo, José Luis, un verdadero misterio. Le comentaba al público de vos, ya te tuvimos en otro programa interesantísimo también acerca del camino de María Magdalena, los templarios, por el sur de Francia. Y bueno, hoy vamos a hablar de este otro tema, que también implica otra parte del globo, como es Escocia, muchos misterios allí. Contanos, José Luis, ¿cuándo fue que visitaste la Capilla Roslin y sus alrededores? Bueno, en concreto, el primer viaje que hice fue hace poco, antes de la pandemia, en el año 2018. Estuve realizando unas visitas por Bretaña, o sea, el Reino Unido, todo lo que es Inglaterra, la ciudad, y luego en Escocia algunos lugares, y sobre todo, pues claro, no podía faltar la visita, en este caso, a la Capilla Roslin, ¿no? Entonces, en este año, que creo que era enero ya, era a principios de año, si no recuerdo, creo que no, creo que era esta fecha. Estuve visitando Edimburgo. Roslin está a unos 15 kilómetros aproximadamente de Edimburgo, que es la capital de Escocia. Y bueno, allá en Roslin yo sabía que aparte de la capilla, como tú bien has dicho al principio, habían restos arqueológicos de lo que había sido una encomienda templaria. Aún hay unos restos de un castillo, pero sobre todo lo que me interesaba era encontrar alguna prueba, alguna evidencia física, no solamente de los caballeros templarios que hubieran podido estar en aquel lugar, qué relación tenían con esta capilla que fue construida mucho tiempo después. Por lo tanto, pues encontrar la relación quizás no iba a ser tan fácil, y alguna evidencia de lo que yo había venido investigando, que estaba relacionado con María Magdalena, los caballeros templarios y quien había sido el constructor o el fundador de esta capilla, ¿no? Así que todo esto
este conglomerado es lo que a mí, pues bueno, me llevó a visitar este lugar en Roslin, como te digo. Ujú. José Luis, ¿permiten actualmente videos? Estuve leyendo algunos comentarios de la gente, ¿no? Y decían que había un poco de restricciones con respecto a fotografiar el interior, filmar. Sí, claro, verás, esta capilla había sido, se empezó la construcción en el año 1456 por William Sinclair, luego hablaremos si quieres del clan Sinclair, y hasta el siglo XIX prácticamente, desde que se tardaron 40 años en construirla y no se terminó. Lo que hay actualmente es tal como se quedó a la muerte del conde Sinclair y no había sufrido prácticamente cambios, ¿no? Incluso había sido construida, diríamos, en la doctrina católica y luego pasó a formar en el siglo XVII digamos, a formar parte de la religión que se profesa en este caso en Escocia, en este lugar, que es de la zona, es una religión, diríamos, de esta zona. Bueno, desde entonces prácticamente había pasado desapercibida esta iglesia. Y bueno, sí, los turistas pasaban a visitar, pero no tenía una relevancia como tal para ir expresamente a visitarla como sucede actualmente. Y esto es a partir de la película del Código Da Vinci, que aparece precisamente esta iglesia, esta capilla de Roslin, donde el protagonista de la película va a ir al final ya de la película a buscar, vamos a decir, la tumba de María Magdalena. Se supone que está, o el tesoro de los caballeros templarios, el grial, todo esto estaba relacionado con la capilla y va a ir a encontrarlo en la cripta que existe, que luego veremos alguna de estas fotografías de lo que estoy comentando, en esta capilla, ¿no? En la cripta. Esto hizo que, bueno, con el gran éxito que obtuvo el libro, El Código Da Vinci, de Dan Brown, y luego la película, pues que el público acudiera en masa a visitar esta capilla, que hasta entonces, como te decía, prácticamente pasaba desapercibida para el público en general. Esto benefició mucho a la capilla, puesto que, como te decía, su estado actual, el estado actual, es el que tenía desde que se dejó cuando murió el conde Sinclair y no se había terminado el proyecto inicial. El proyecto inicial era construir una basílica o una colegiata, en principio, dedicada a San Mateo, y no se llegó a acabar, ¿no? Los planos originales es un templo mucho mayor. Entonces, gracias a esta afluencia masiva de público, se pudo, bueno, reconstruir, mejorar, de alguna forma, hacer lo que ahora existe, ¿no? Que se puede visitar, pero por contra, no se permite fotografiar el interior, ni mucho menos realizar vídeos al público en general. ¿Qué sucede? Que, bueno, favorece, por un lado, la entrada de dinero para poder restaurar y mantener todo este edificio y que ahora haya pues un servicio de atención, de vigilantes, etcétera, y una información que anteriormente no existía. Y por otro lado, pues bueno, a pesar de que se puede visitar, no te permiten al público en general realizar fotografías del interior, ni mucho menos, claro, grabar. Esto ya es una prohibición que de entrada la hace. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurrió conmigo? Bueno, pues yo tuve una sorpresa de que una de las personas responsables del lugar, pues ya porque me conocía o me seguía por las redes sociales, estuvimos comentando y dice, ay, a mí me gusta mucho, yo ya conocía algunos de mis libros publicados sobre María Magdalena y tal. Y entonces incluso me preguntó, porque allí en esta capilla, como ahora veremos en algunas fotografías, hay varios estilos. Yo la considero más un museo prácticamente por todo lo que nos muestra. Y luego pues tiene mucho que ver con, diríamos, con las simbologías de tipo esotéricas y también masónicas, que están relacionadas de alguna manera con esa parte esotérica de la Orden del Temple,
que no se conoce mucho, pero que no quiere decir que no exista, sí que existe, ¿no? Y claro, esta persona me preguntaba sobre algunos de estos símbolos que aparecen por toda la capilla, incluso en el exterior, y que no sabían qué significaba o para qué se había dejado allí aquella señal. Ujú. Y bueno, me llevé la sorpresa mientras yo le explicaba a ella las simbologías que yo conocía y lo que significaba, que encontré incluso una imagen de María Magdalena embarazada que estaba custodiando la tumba de uno de los condes Sinclair que está allí enterrado, ¿no? Ujú. Bueno, aquello, aparte de la sorpresa y la alegría que nos dio, ella me dice, no, tú puedes fotografiar dentro y puedes hacer vídeos. Ahora hablaré con los responsables para que te lo permitan hacer. Ujú. Por eso las fotografías que vamos a ver, bueno, pues diríamos que son exclusivas en el sentido de que las tengo yo porque las hice yo con la autorización de ellos y que ahora pues vamos a mostrar una de estas fotos que quizás existan otras anteriores, pero tan recientes con las explicaciones o con la calidad que las hice, pues quizás no es fácil encontrarlas, a menos que evidentemente sea alguien que la hayan autorizado a hacer fotografías. Por lo tanto, vamos a mostrar unas fotografías del interior que no suelen estar diríamos, en lugares públicos o por lo menos en redes sociales o en lugares donde cualquiera puede acceder. Pero yo las tengo, como te he dicho, las tengo en mi canal de YouTube a disposición de todo el mundo. Todo lo que yo investigo, las fotografías, los vídeos que hago siempre, los cedo sin ninguna pretensión a todo el mundo de forma libre para que puedan verlas y disfrutar de ellas, ¿no? Así Ujú. que a tu pregunta, que me he extendido un poco, es por ese motivo, ¿no? O sea que, bueno, fue a la suerte de que esa persona de alguna forma conocía mi trabajo y sabía que yo iba a hacer un buen uso de esa información, de lo que iba a encontrar, que encontré, y de poder fotografiarlo y mostrarlo, ¿no? Porque a Ujú. veces puedes decir, sí, creo que hay, me han dicho, me han contado, pero yo tengo la manía de ir a los lugares físicamente, de comprobarlo, de fotografiarlo, de mostrar la prueba. Y entonces lo que hago es, bueno, aquí muestro los hechos, ¿no? Lo que hay, y a cada cual, pues, toma en consideración lo que crea conveniente. Exactamente. Yo le comentaba a la gente cuando empezamos hoy el enigma de la arquitectura de ese lugar. Y me sorprendía que durante tanto tiempo no fue tema. Recién es cuando la novela de Dan Brown, o sea, que la gente Claro. pone sus ojos en este edificio tan particular, pero que durante tanto tiempo albergó esos enigmas. Vos hablabas de la arquitectura y yo quería preguntarte, bueno, antes de comenzar con el tema en sí de la simbología que hay allí adentro, ¿quiénes eran estos Sinclair? Los hablábamos previamente, antes de comenzar la entrevista, pero este clan de gente también encierra enigmas en sí entre ellos, esta familia. Sí, claro, claro, porque hay que preguntarse, ya veremos que la capilla en sí pues guarda en estos símbolos, en estas señales, ¿no? En estas pistas, una información que no se podía decir abiertamente en esos tiempos. Y claro, ¿quién construye esta capilla? Bueno, es un descendiente de caballeros templarios, de caballeros normandos, que es la familia Sinclair. Eran caballeros de la Normandía francesa que inicialmente habían sido caballeros, habían pertenecido a la orden del Temple, es decir, caballeros templarios. Luego, ya el abuelo de William Sinclair, que es el que va a construir esta capilla, había tenido, bueno, había hecho incluso viajes, se supone, o por lo menos se cree que pudiera llegar al norte de América, como 100 años antes de Colón ya, y tenía unas informaciones que posiblemente su nieto, William Sinclair, luego las iba a utilizar en la construcción de esta capilla. Vamos a retroceder un poco en el tiempo para ver por qué se hace en este lugar, por qué es en Escocia donde se construye esta capilla y por qué llegan hasta aquí. Recordemos que los caballeros templarios
La orden es perseguida primero en el año 1307, ese famoso viernes 13 de octubre del año 1307, el rey francés, Philippe le Bel, Felipe IV el Hermoso, va a dar una orden de arrestar a todos los caballeros templarios de Francia, y de hecho, pues ese día, al amanecer, ya acuden a arrestar al gran maestre Jacques de Molay, a otros maestres que estaban allá con él, y algunos de estos caballeros, porque no todos fueron arrestados, huyen. Y huyen desde el puerto que tienen en la parte atlántica. La Orden del Temple era la más poderosa, tanto era, bueno, para los que no lo sepan, que creo que hoy día ya casi todos saben un poco quién es o quién era la Orden del Temple, era la única orden de monjes guerreros, una orden monástica que además eran militares, o sea, que luchaban. Ya no sé si hemos hablado en alguna ocasión, pero esto es un tema muy extenso, que da para mucho, pero resumiendo, decir que tenían un gran poder económico, militar, de todo tipo. Y el rey francés, que tenía una deuda pendiente ya de su abuelo, el rey Luis IX, quien sería San Luis, que había sido apresado en la octava cruzada. Sabemos que se hicieron varias cruzadas de los cristianos contra los musulmanes. Pues en la última cruzada, en la Tierra Santa, fue arrestado en Egipto, o sea, fue apresado, y pidieron un rescate que la corona de Francia no podía hacer frente. Entonces, la Orden de los Caballeros Templarios, que era muy poderosa y sí tenía esa capacidad, se hizo cargo de ese rescate. Pero ese rescate nunca lo podían hacer efectivo porque no tenían fondos. En las arcas de Francia no había dinero suficiente para pagar esa deuda. Así que el rey francés, entre otras condiciones, pero esta era la principal, utilizó una ley corrupta que existía entonces al respecto de los herejes de la Iglesia Católica. A todos aquellos que no profesaban la religión católica los catalogaba de herejes, e incluso pues eran perseguidos, eran torturados y llegaban a acabar o terminaban siendo quemados vivos en las hogueras, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta ley decía que si alguien, yo por ejemplo le debo un dinero, tengo una deuda con una persona que es hereje, esta ley me permite saldar mi deuda sin tener que pagarla. Es más, si yo sé que tú eres un hereje, yo voy a la Santa Inquisición, que era el organismo oficial de la Iglesia Católica que se encargaba de procesar y de llevar a cabo todo este tema, ¿no?, de persecución contra los herejes. Yo te denunciaba a ti, yo te debía un dinero, ya dejaba de debértelo, pero es que además al denunciarte, de todos tus bienes se hacían tres partes. Una parte me la quedaba yo, era para mí, porque te había denunciado. La otra parte era para la Iglesia y la otra parte era para el Estado, el rey. Así que con esta ley corrupta que existía, ¿qué hace el rey Felipe IV el Hermoso? Pues que denuncia, hace valer esta ley para arrestar a los templarios acusándolos de herejía, de sodomía, de toda una serie bueno, que la Iglesia, el Papa de entonces, que se llamaba Clemente V, había sido el arzobispo de Burdeos, se llamaba Bertrand de Bot, y había sido puesto en la silla papal por el propio rey. Estaba en Aviñón, era en la época que los papas estuvieron fuera de Roma, ya no estaban en el Vaticano. En Francia durante 70 años varios papas, es otra historia muy, muy extensa, muy larga de contar, pero que todo tiene relación para entender por qué sucede lo que ahora vamos a ver aquí, ¿no? Bien, los caballeros templarios, como te he dicho, con esa intención del rey francés, ¿por qué persigue a esta orden? Es porque él, con esta ley, elimina la deuda que tiene con el temple, ya no le tiene que pagar, puesto que él los acusa de herejía. El Papa no puede intervenir porque la orden solo depende del Papa, pero en este caso el rey podía utilizar en este caso la Inquisición para hacerse cargo de la orden y quedarse con sus bienes, que lo intentó, incluso se apropió inicialmente de parte de ella. Y bueno, al cabo de unos años, como luego veremos, en el 1307 la orden es perseguida, los caballeros templarios que pueden huir, que consiguen huir,
lo hacen desde el puerto de La Rochelle, que está en el sur de Francia, en el Atlántico. Unos van a ir para lo que luego veremos, que esto lo hemos comentado, para lo que sería América, el otro va a descubrir, precisamente la zona de Argentina, de Argentum, de donde van a traer, donde ya traían la plata para las construcciones que hicieron en Europa de grandes catedrales, y otros van a ir para lo que sería Inglaterra, bueno, Escocia, toda esta zona. En aquella época, Escocia estaba en guerra contra Inglaterra. Entonces, en esas fechas, estos caballeros que van, uno de ellos es del clan Sinclair, este clan de estos normandos que estaban en Francia, caballeros templarios. Cuando llegan a Escocia, se unen al rey Bruce, que en aquellas fechas, estamos hablando del 1307, ya estaba en guerra con Inglaterra, y le van a ayudar en esta guerra contra el rey inglés. El rey Bruce incluso le va a dar su propia espada en 1314, le va a dar su propia espada al Sinclair, ¿no? Como agradecimiento, y toda una serie de reconocimientos que incluso hay unos escritos que se han publicado recientemente por un descendiente, creo que también es escritor, donde se confirma todo esto que estoy comentando, ¿no? Bien, decía que los caballeros templarios son arrestados, son perseguidos. Bueno, luego sabemos que en el 1312, a través de la bula Excommunicamus, el 18 de marzo de 1312, el Papa Clemente V, el francés, va a dictar mediante esta bula la disolución de la orden del Temple, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos a ver en el resto de Europa, de países, que algunas cambian de nombre para seguir como caballeros, otros son disueltos, otros se integran en otras órdenes, etc. Pero aquí, en Escocia, van a seguir ya no como caballeros templarios, pero sí vamos a decir que luego va a surgir lo que vamos a conocer también como la masonería. Por eso vamos a ver en esta iglesia, en esta capilla Rolling, vamos a ver toda una serie de esculturas, de obras, de arquitectura que están hablando precisamente de esta obra masónica, ¿no? Te decía que cuando llegan estos caballeros, ayudan al rey Cruz, son reconocidos, y al cabo de un siglo y pico, en el 1456, bueno, en 1446 ya se hace el proyecto por parte del nieto de este primer Sinclair, que es el que comentaba que era Enrique, creo que era Enrique Sinclair, y el nieto es William Sinclair, el que va a llevar a cabo la construcción de la capilla que ahora nos interesa. Él tenía planeado que esto fuese una gran colegiata. Él era obispo, por cierto, y él tenía planteado que fuera una gran colegiata e inicia las obras. Esta construcción no se llega a finalizar. Al cabo de 40 años de estar construyendo, muere y se queda tal como estaba en aquel momento. Por eso veremos ahora en la fotografía, si se nos va mostrando, podemos ir hablando, por ejemplo, lo que encontraremos al llegar a esta edificación. José Luis, quería una sola cosita nada más que me interesaba. Yo te comentaba, ellos eran los reyes de Orkney, ¿verdad? Eran las Órcadas del norte, las islas que están al norte de Escocia. Sí, efectivamente. Sí. Eran condes y caballeros de las Islas Órcadas y también de Roslin, barón de Roslin, ¿no? Luego fueron nombrados ya el primer conde de Caithness, de la zona de Caithness, sería precisamente William Sinclair. Por eso a él se le conoce como William Sinclair, primer conde de Caithness. Claro, allí también en esas tierras, en esas islas, existe un pasado enigmático, porque estaba mirando información de la arqueología del lugar, y también allí existió una cultura que todavía no se comprende muy bien para la antropología, para la arqueología. Allí están los famosos domos que se encuentran también en otros lugares del Reino Unido, gigantescos, muy grandes, que eran como especies de criptas también, donde guardaban cosas. Esta cultura del Neolítico, 8.500 años están hablando, 9.000 años, las cosas que allí se pueden encontrar. Es también enigmático el hecho de que casualmente tenían una jurisdicción sobre ese patrimonio arqueológico
también misterioso, ¿verdad? Estos reyes, Bueno, o claro, estos condes. sí, pensamos, por ejemplo, en Stonehenge, que sería el monumento que conocemos más antiguo y más representativo de lo que estás comentando, realmente, aunque se le da una antigüedad de 6.000 años, cualquiera que investigue un poco a fondo va a ver que tiene mucha más, que su antigüedad es mucho mayor. Claro. Y estas construcciones megalíticas van más allá. Yo te diría que son mucho más antiguas y es una tradición que está transmitiendo un conocimiento que fue transmitido quizás por otras culturas llegadas no sé de dónde, no sé si de otra civilización más avanzada que se perdió en el tiempo, pero que es lo que nosotros luego vamos a conocer con los druidas, ¿no? Con los celtas y todas estas culturas célticas y de los druidas, que es lo que se ha ido manteniendo, curiosamente, a través del tiempo, a pesar de la fuerza que hizo la religión cristiana, la católica sobre todo. Luego ya, posteriormente, te decía antes al principio que no recordaba que la iglesia se había creado, esta iglesia, para el culto católico y se cambió cuando hubo una reforma escocesa, precisamente en el año 1560, y a pesar de eso, los Sinclair, todo el clan Sinclair, siguió practicando el catolicismo hasta ya el año 1861, en que ya por fin se volvió a abrir la iglesia para el culto al público, pero dentro del rito de la iglesia episcopal escocesa. Episcopal, ajá. Porque José Luis, se habla también de que ellos eran navegantes y que 100 años antes de Colón, incluso se vincula a Colón también en un momento con la familia Sinclair, con descendientes. Ahora, parece que todo funcionaba como un engranaje, esta exploración, esta salida al mar, ¿verdad? Templaria. Y se habla de que estos hubiesen sido pioneros, los del año 1300, 1400, antes de Colón, cruzando hacia el norte, ¿verdad? Se habla de que llegaron a América a la altura de Nueva Escocia, hay Sí, testimonio, sí. Esta sería la zona, una zona que también se han encontrado vestigios vikingos, ¿no? Parece ser que los vikingos pues habían estado mucho antes en esta zona y de alguna forma el abuelo de William, que sería Enrique Sinclair, sería el que habría... No tenemos documentación, diríamos, fidedigna que lo demuestre, no deja de ser pues una hipótesis en base a datos, ¿no? Históricos o de investigadores, pero se cree que de alguna forma ya tenían conocimiento de esta ruta y de la existencia de América. Y también se basan en que en el interior de la capilla existen unos grabados, aquí tenemos unas fotografías, Sí. ya que estamos en el tema, aunque no estamos avanzando, pero si podemos mostrar, hay unos grabados de una especie de mazorcas de maíz, que es lo que algunos investigadores aluden como la prueba de que pusieron aquí el maíz, la mazorca, que no existía en Europa en estas fechas, como la prueba de que habían estado en América, ¿no? Entonces, Claro. esta Sí. sería quizás una de las pruebas que ellos arguyen. Personalmente no creo que sea la prueba definitiva. En imagen creo que tenemos ahora la mazorca que decía, creo que la he visto por aquí, que la había puesto ahora. Esta sería, aquí tenemos en la izquierda de la imagen, vemos una especie de mazorca que está en el arco de la vidriera, del ventanal. También se habla de la hoja de la aloe vera, que también aparece, porque dentro de Claro. la capilla vamos a encontrar cientos de imágenes que hacen referencia a plantas que, bueno, pues algunas eran desconocidas en aquella época, puesto que Colón Claro. hasta 1492 Claro. no se produce diríamos, el descubrimiento oficial, ¿no? Digo oficial porque estamos viendo que ya se conocía, ya se tenía constancia de la existencia de América. Y bueno, si volvemos al inicio, vamos a hacer una visita virtual, si te parece. Perfecto, Vamos a la a entrar, por arquitectura. ejemplo, Sí, a la sí. arquitectura, a la entrada, ¿no? De Antes de entrada entrar, hay, José Luis, perdón, de entrada hay unas gárgolas, unas caras, hablando con Mariano,
examinando así el material, mirando todo lo del podcast de hoy, me decía que son un poco particulares, son extrañas, ¿verdad? Y mismo las Sí, muecas que están realizando, eso es una de las cosas que sí, más nos impactó. Ujú. claro. Estas gárgolas a mí me llamaban la atención porque es lo primero. Piensa que esta iglesia, esta edificación tiene tres entradas, ¿no? Aunque realmente se utilice solamente una de ellas, que la lateral, que es como la principal, no es la principal realmente la que tendría que ser, pero es la que se utiliza actualmente como principal. Ujú. En la parte superior hay como dos gárgolas. Mira, ahora me parece que las está poniendo Mariano en imagen, una de estas fotos, que estas dos gárgolas de alguna manera están queriendo indicar que aquí en el interior, vemos aquí en la imagen, que está ampliada con mayor detalle, es una imagen como un tanto terrorífica, ¿no? No Sí, solamente las gárgolas sabemos que tienen sobre todo dos funciones. Una, diríamos, la práctica, que sería la de servir de canalización del agua de las lluvias para desalojarlas de arriba, del terrado, y la otra, diríamos, más de corte esotérico, es decir, el de ahuyentar a los malos espíritus, ¿no? Por eso tienen estas formas tan grotescas que de alguna forma parece que quieran dar miedo, ¿no? Terror a quien las observa. Pero aquí es como que nos están diciendo, ojo con lo que te vas a encontrar cuando entres claro, aquí. claro, Porque, que no es lo convencional, que no sería lo tradicional. exacto. Ajá, ajá. Claro, es como que con estas muescas están diciendo, aquí hay cosas que no son normales o que no es lo habitual en una iglesia católica, porque no hay que Ujú. olvidar, por eso yo lo recalcaba antes, que se construyó dentro del rito católico, ¿no? Y va a ser muy curioso cuando entremos y veamos que no se parece casi en nada a una iglesia de rito católico, porque no Claro. se ha cambiado nada después. Se cambió al rito escocés para seguir con la tradición, pero no se modificó nada de lo que había en el interior, ni la estructura, ni la simbología, nada, o sea que sigue estando igual. Y bien, cuando accedemos, vamos a encontrar varias escenas bíblicas, aquí hay algunas fotografías de ellas, pero lo que llama la atención sobre todo, como decía antes, son las figuras de hombres, por decirlo así, o de seres con aspecto vegetal, que se le conoce allí con el nombre del Green Man, ¿no? Ujú. El hombre verde. Sí, Y vamos también a encontrar, pagano, José Luis, también pagano, eso es como ya una, claro, son, porque claro, con estas imágenes, que es lo que te decía antes, de los druidas, de la religión celta, todo esto, de alguna forma está incluyéndola aquí, o sea, no, sería una religión pagana, evidentemente, ¿no? Porque está hablando de la naturaleza, de la tierra, de todo esto que tiene más que ver con los druidas que no con la religión, con la doctrina católica. Y aquí pues vamos a ver que hay cientos, no una, dos, tres, no hay cientos, ¿no? De representaciones de este tipo, lo cual ya pues es lo primero que va a llamarnos la atención, ¿no? Luego, la simbología, que por lo tanto tiene esto, bueno, pues esta imagen nos va a representar en estas culturas que he dicho, célticas sobre todo, la naturaleza, los ciclos que tiene la naturaleza, la fertilidad y sobre todo el renacimiento, ¿no? Y esto es un símbolo que se utilizaba de forma muy habitual en la Edad Media. Acababa de poner antes, si lo quiere volver a poner Mario, este es el Green Man. Esta imagen que tenemos ahora a la izquierda, ujú, arriba, ujú. este sería el Green Man, ¿no? Por ejemplo, otro aspecto que nada más entrar llamará la atención a cualquier católico es que en el altar mayor, si ponemos ahora una foto de las que he puesto, de la que he enviado de la nave central, y donde está el altar mayor, vamos a ver que no aparece ningún crucifijo. Perfecto, esta que Ujú, tenemos ahora en la imagen, ujú. vemos que está el altar mayor y en la parte principal, diríamos más importante, hay una Madonna con un niño en brazos. No hay un Sí, crucifijo de Jesús, no aparece Jesús por ningún lado. que es algo que es un elemento indispensable en todo altar, ¿verdad? Católico. No Claro, está, no entonces está no, allí.
No está. Claro, nos está hablando de la diosa femenina, de la diosa creadora de vida, Ujú, ujú. de la diosa madre, porque está con el hijo. Y claro, aquí ahora nos tendríamos que retrotraer, por ejemplo, a las imágenes de Bernardo de Claraval, que de hecho fue el promotor, el mayor promotor de la Orden del Temple, que él siempre va a aparecer luego representado. Bueno, no olvidemos que la Iglesia Católica lo hace santo porque dice que se alimenta de la leche que surge del pecho de la Virgen. En las pinturas que se representan de este acto, vemos que está la Virgen con el niño, la Virgen María, el pecho al descubierto y del cual sale un chorro de leche que va a parar a la boca de Bernardo de Claraval. Bueno, Ujú. bueno, ¿qué nos está diciendo esta imagen? No nos está hablando de ningún milagro, de que la Virgen alimentase a Bernardo de Claraval, como nos dice la Iglesia Católica. No, lo que nos está indicando es una simbología, es la transmisión del conocimiento, la transmisión a través de la diosa madre al hijo, ¿no? Ujú. Del conocimiento a través de la leche materna, o sea, transmite el conocimiento. Y entonces aquí vemos que la imagen que preside el altar mayor es la de la diosa madre, la diosa creadora de vida. La transmisión del conocimiento está con el hijo en brazos, está con el niño en brazos, ¿no? Esto se va a Ujú. repetir luego, esto lo va a adoptar la Iglesia Católica sobre todo, y tenemos a la Virgen siempre con el niño en brazos, ¿no? La Virgen y el niño Jesús. Pero es que esto ya viene de la diosa Isis con el hijo Horus, o ya viene incluso, si nos retrotraemos al inicio de los tiempos, con la diosa Anunnaki, ¿no? En fin, vemos que esto es una tradición, es una que ya viene del origen de los tiempos. Del Ujú. ser. José Luis, hay otras cosas que son muy intrigantes también. Vos hablabas acerca, bueno, de ciertas especies, decíamos recién, que no podían haber llegado allí de ninguna otra manera si no hubiesen cruzado el mar, ¿verdad? Y llegado a lo que es América y haberlo contado. O sea, vendría a ser como un registro esta capilla de información, si así se quiere, ¿no? No sé si cumplía esta función de adoración de cualquier otra capilla, pero sí nos llama la atención lo que se ha almacenado allí en cuanto a claves. Yo quería preguntarte acerca de los pilares. Allí está el pilar del aprendiz, que es tan común en la historia del templo de Salomón y todo lo Sí, que tiene que ver con los templarios. Son 14 pilares, tengo entendido. Hay efectivamente. tres principales. Ajá, contanos un poquito eso. Sí, como tú dices, en la capilla se sostiene sobre todo por 14 pilares y que forman una arcada de 12 arcos puntiagudos. Hay tres lados en la nave, en un lado, y tres pilares en el extremo este de la capilla. Bien, estos pilares tienen un nombre. El de norte a sur sería el pilar del maestro, luego tenemos el pilar oficial, y el más famoso, que se conoce con el nombre del pilar del aprendiz. Fíjate que aquí ya hablamos de maestro, de oficial de aprendiz. No hemos dicho lo del principio, que ya lo dejaremos para el final, si tú quieres, pero estamos hablando con terminologías masónicas, de la masonería. Bien, ¿qué pasa? Este pilar, si nos pone ahora Mariano, Sí, la columna, son columnas, aquí ¿no es cierto? tenemos, Columnas exacto, trabajadas, sí. vemos que este pilar del aprendiz, que es el más conocido, como digo, tiene una forma muy peculiar, es como si estuviera retorcido entre él, ¿no? Vemos que está como retorcido. Y hay una leyenda muy curiosa que nos dice que el maestro albañil que tenía que construir, el responsable de la cantería, que tenía que hacer este pilar, bueno, él no sabía exactamente cómo hacerlo y recordaba que en Roma había visto algo y entonces decidió marcharse a Roma para buscar ese pilar que le iba a inspirar a hacer este otro, ¿no? Ya que sin verlo no se atrevía a hacerlo directamente. Bueno, así que se marcha para Roma y ahí estuvo durante un tiempo. El aprendiz de este albañil, mientras tanto, él tuvo un sueño donde vio el pilar terminado como tenía que ser. Así que él lo dibujó y empezó a realizar el trabajo. Bueno, el maestro albañil, cuando regresa de Roma
y ve este pilar, esta columna terminada, pues pregunta, ¿quién ha hecho esta maravilla? ¿Quién había tallado esto? Y le dicen que había sido su aprendiz. Claro, esto a él, bueno, entró en cólera y la envidia que le entró le dio por asestarle un fuerte golpe con la maza de picar en la cabeza del aprendiz y lo mató en el acto. Bueno, al final el maestro fue condenado a la horca, fue ahorcado por lo que había hecho y la capilla dicen que la volvieron a consagrar de nuevo, ¿no? Porque con lo que se había cometido pues tenían que consagrarla. Pero más tarde, tiempo más tarde, volvieron a esculpir el rostro del maestro y el rostro del aprendiz en una esquina de la capilla, de tal modo que el maestro estaba obligado a ver el pilar del aprendiz, que todo el tiempo tenía, ¿no? Y bueno, que así estaría pues para toda la eternidad. Pero como digo, en todo caso esto es una leyenda, pero que bueno, la gente cuando vaya lo primero que hace es preguntar por el pilar del aprendiz. ¿Dónde está el pilar del aprendiz, ¿no? El que le pegó con la maza en la cabeza el maestro. Y bueno, como te decía antes, la capilla esta se empezó a construir en 1456 y se dejó de construir a la muerte de William Sinclair en el 1484. Y bueno, como decía, pues hasta el año de 1492, evidente que aún oficialmente no se conocía América, ¿no? Claro. Hemos hablado de las mazorcas o de esta figura que no todos están conformes en que represente precisamente a una mazorca. Hay quien dice que no, que son hojas de otras plantas. Lo que sucede es que las plantas que ellos aluden, pues resulta que no se parecen tampoco. Entonces, el misterio sigue estando ahí. ¿Es esta la prueba? Pues hombre, no lo sé. Sobre que los templarios han estado en América, yo personalmente sí que he encontrado más pruebas, más evidencia, los tengo en otro libro que publiqué, La revelación del Grial viviente. Incluso en España, en Tarragona, hay una iglesia templaria también, Santa María, está en Tarragona, y aquí sí que hay, sin ningún tipo de dudas, mazorcas. Aquí sí que hay tomates y aquí sí que hay otras plantas que no existían en Europa, y esta iglesia era del siglo XIII. Por lo tanto, luego encontré otras evidencias. Estuve en Argentina, en La Quiaca, que está a 3.500 metros de altura, ya en la frontera con Bolivia, y allí en un lugar que se conoce como la Laguna Colorada hay unas rocas que tienen unos geoglifos esculpidos donde los caballeros templarios dejaron sus cruces templarias. Incluso hay una representación de los caballeros como con el blasón y a caballo pues están ahí dejando constancia de, pues eso, de su presencia en aquella zona. En esos lugares. Están catalogadas aquellos geoglifos, con algunos con incluso miles de años, otros pues más recientes con 800 años. Por lo tanto, pruebas y evidencias sí que hay, ¿no? Otra sí, cosa José Luis. Sí, perdón. José Luis, yo quería preguntarte, cuando hablaste del pilar del aprendiz, me quedó esta pregunta porque había escuchado acerca de el famoso grial. La gente, quizás por eso es que preguntan si se puede ver, porque hablan de que en la estructura, adentro, hay tesoros. Ellos guardaron cosas, ¿no? Cosas que podrían sentar un precedente de un gran cambio en la historia de la humanidad, de la manera de pensar del hombre, de sus orígenes. ¿Supiste algo de eso? Está muy relacionado también, por supuesto, con los templarios, pero se ha estudiado a través de rayos X, se ha visto adentro de la roca, es maciza, es como la gente dice que puede portar ahí objetos el interior. Que yo tenga constancia, no. Que yo tenga constancia, no se han hecho rayos X ni existen documentación o alguna evidencia de que pudiera estar hueca y contener algo. En lo referente a la cripta, que quizás es la pregunta que me ibas a hacer, por si había algo escondido allí. Escondido, sí. Sí, al lado de la columna, si vemos la columna, hay por aquí una fotografía que, bueno, hay varias de las que te he enviado, que ya vemos la escalera, cómo baja hacia la cripta. Allí en la película se ve que hay una señal en la pared, hay una simbología, pero eso no es cierto, o sea, no existió. Eso en la película es un
Un agregado. Sí, es un agregado Sí. que le pusieron allá para la película. O sea, de hecho, cuando fui allá, me decía la responsable, dice, mira, la gente siempre nos pregunta por la señal que había que, dice, claro, dice, eso lo pusieron en la película, mira, aún está la marca. Y es verdad, efectivamente, allí se Pero, mostraba aún la marca de lo que habían puesto. No, allí no pero había eso. claro, pero en los techos sí hay estrellas. En Sí, los sí, sí, techos hay sí, si estrellas de vemos, 5 puntas. si Sí, vemos sí, alguna sí. de estas fotografías de la nave central, vemos que está toda repleta de estrellas, está representando el firmamento y, como te digo, al lado justo de la columna del aprendiz, va bajando hacia la cripta. Aquí hay otros salones, otras salas, hay alguna tumba, unas lápidas. Y en la cripta que aparece en la película y tal, que se supone que estaba no, allí no hay nada de eso, ¿no? Bueno, aquí tenemos una de las imágenes de esta sala cercana a la cripta. Vemos en el suelo que está incluso la lápida, indicando el personaje que está ahí enterrado. Hay otra sala al costado. Todos sabemos que las criptas, incluso yo personalmente lo he comprobado porque he estado en alguna de ellas, levantas la lápida y dentro no hay ninguna tumba, sino que son unas escaleras que te llevan a un pasadizo secreto, a veces para huir si es atacado el lugar y tener una vía de escape, a veces para llevar a otro lugar. Entonces, puede ser que en la cripta haya alguna salida o algún lugar oculto que lógicamente pues no se ve a simple vista y que puede estar debajo de una de estas lápidas. Eso yo no lo puedo atestiguar como que sea así, pero es una posibilidad. ¿Qué puede ocultar dentro? Pues no lo sé. No sé, pero puede haber alguna información que quizás no tanto nos sorprenda, sino que nos confirme lo que muchos sospechamos, ¿no? Pero no por sorprender, por algo novedoso, puesto que ya se han dicho tantas cosas, se han investigado tanto, que lo único que nos queda es encontrar el objeto o la información en el lugar donde realmente está. Pero que sin duda esta capilla, por sus simbologías, por todo lo que en ella hay, está diciendo con un lenguaje críptico, con una simbología esotérica, está diciendo cosas que en aquella época no se podían decir de forma abierta. Entonces Claro. vamos a ver que hay que utilizar siempre el lenguaje críptico y que hay que saber interpretarlo, ¿no? Por ejemplo, te decía que en la entrada de la capilla, bueno, aparte de que en todo este camino vamos a encontrar todas estas salas que veíamos, varias imágenes y esculturas de ángeles. Parece que los ángeles siempre van indicando el camino, ¿no? El ángel es como el guía que te va llevando, que te va guiando hacia dónde tienes que ir. Entonces, también es algo que hay que saber interpretar, ¿no? O sea, siempre tienes que seguir al ángel. El ángel te está guiando, te está llevando hacia el lugar. Vamos a encontrar también representaciones de tipo esotérico, como te he dicho, y hay una que a mí me llamó la atención, es un grabado en piedra que representa la muerte, una muerte que aparece tocada con una corona real y con el texto en latín que dice Omnium Mors Aequor, viene a ser algo así como la muerte del justo, ¿no? Bueno, pues figuras y representaciones de este tipo hay varias, que claro, en el contexto en la que se encuentra, la ubicación, etcétera, pues cada uno puede hacer su interpretación, pero que sin duda está dando un mensaje, ¿no? Un mensaje, en este caso, pues si tú quieres subliminal o esotérico. Pero te decía que en la entrada, aquí podemos mostrar las fotografías del exterior. Veremos la de la entrada y el exterior, por ejemplo, porque tiene, como te he dicho, tres entradas. Una que da hacia el este, otra al oeste y la que sería la principal, que en este caso vendría a ser la del norte, que está inacabada. En cada una de estas partes hay representaciones simbólicas, hay esculturas, también tenemos los de las gárgolas, no son iguales las que tenemos ahora en imagen como las que ahora estamos viendo, una es de la parte oeste, occidental, la otra es la del este, o sea,
donde diríamos que los templos tienen una construcción que van de este a oeste, etcétera. Aquí vamos a ver que hay algunos cambios. Y luego, imágenes como es el pentáculo, la estrella de 5 puntas, la vamos a encontrar como escondidas en estas torres que vemos aquí en las imágenes. Pues bueno, pues en la parte superior hay como unas hendiduras y ahí vemos estas simbologías que dices, ¿por qué las ponen ahí escondidas? Que las tienes que buscar, ¿no? Porque si no, no se ven. Yo aquí hay una fotografía que os he mandado que vemos que, claro, ahí tienes que hacer la foto desde abajo hacia arriba, fijarte muy bien, porque si no, no se ve. Entonces dices, ¿qué sentido tienen que te vayan poniendo estas simbologías, estos signos de carácter esotérico casi ocultos, ¿no? Que no se ven? Claro, estamos hablando de un templo cristiano, de un templo católico. Entonces, estas simbologías son esotéricas, no pueden estar de una forma, aunque están a la vista de todos, pero bueno, un tanto discretas. Y te decía que la entrada, que lo dejamos pues para el final, quizás por lo que te comentaba, que al principio es lo que uno ve. Mira, aquí hay, si pones la estrella de 5 puntas, creo que hay una foto que te envié, donde aparece este pentáculo que te digo en las columnas. Pues bien, en la entrada vamos a tener 3 bloques de granito. Bueno, en realidad hay 4. En realidad hay 4. Lo que pasa es que el cuarto, ahora te explicaré. El primer bloque, si tiene Mariano la amabilidad de ponerlo, es la escultura de un león en una fase inicial, donde, bueno, apenas uno puede imaginarse que eso pueda ser un león. Tiene una forma inicial. Si ponemos la imagen de la escultura, la veremos. La segunda escultura, esta que podríamos ahora es la segunda. Esta es la segunda escultura del león. La primera apenas se distingue. Y esta sería la segunda, en la que ya vemos que, bueno, tiene una forma. Esta que tenemos ahora, que ha puesto Mariano, esta es la primera. Esta es la primera escultura, que sería el inicio de la obra. La siguiente escultura, que es la que ha puesto antes Mariano, esta sería la segunda, ya diríamos la obra va avanzando. Ya tiene las fauces abiertas, ¿no? Como llama la atención. Ya tiene una forma que ya dices, bueno, es un felino, ¿no? Y dices, ya es un felino. La tercera, si Mariano ahora la pone, ya vemos ya de frente las fauces abiertas con los dientes, ya la barba, diríamos la melena del león, se identifica perfectamente. Y aquí esta fase ya es final, ya es la creación, la obra de la masonería. Si está de pie como en las otras, Mariano, si la buscas, verás, la tendrás de pie. Es la siguiente a esta. Sí, bien, entonces, sí, aquí la vemos. Mariano, mientras él la busca y la pone, ¿qué nos está diciendo estas imágenes? Bueno, esto es una obra de la masonería, evidentemente. Nos está hablando de la obra, cuando en la masonería, pues de una piedra se consigue tallar un diamante, ¿no? Pues aquí es esto, de la obra. Entonces las fases, las primeras, segunda fase, tercera fase, ahí la tenemos. Aquí tenemos en imagen ya la fase final. Bueno, pues hay otra donde no aparece. ¿Se sabe, perdón, José Luis, ¿se sabe a quién representa o qué representa el león? ¿Se sabe la representación? Bueno, yo creo que aquí se ha tomado un león, no sé si con segundas intenciones, pero yo creo para que se vea, que represente bien cómo va avanzando la obra, ¿no? El inicio, que tiene una forma más o menos que intuyes que va a ser un felino, el segundo que ya ves que sí, que es un felino, y el tercero que ya dices, no, es un león. O sea, ya acabamos, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que la intención es esta, es demostrar el proceso de la obra. Y hay una cuarta a la izquierda de esta tercera, que no se ve nada, solamente hay un letrero que dice, aquí ya el espíritu ya es libre, ¿no? Es decir, dominas la materia, tienes las fases que te dice, estamos dominando la materia y al final ya la has dominado, ya no aparece nada, ya estás libre, ya el espíritu ya. O sea, entonces, quiero decirte con esto que si vamos con atención, observando alrededor, no solo en el interior, que como te he dicho hay cientos de simbologías, ya en el exterior cuando uno llega ya se da cuenta que aquello no es un templo católico. Primero porque además la Iglesia Católica condenó a la masonería, o sea, por lo tanto
ya es inadmisible que ritos masónicos, simbología masónica y todo lo que hay aquí, que es totalmente masónico, esté Claro, en la Iglesia claro. Católica, ¿no? Sí, sí, sí. Por lo que hemos ido comentando. Y Sí, bueno, porque José Luis, yo recordaba, perdón, la representación simbólica siempre del león de Judá, ¿no? Que también me vino a la mente cuando hablábamos de que, bueno, que habían agregado cantidad de cosas que no estaban dentro de la simbología católica y me llamó mucho la atención eso, que dije, bueno, a lo mejor puede ser también una bueno, el león, representación, sí, claro, claro, yo te he dicho antes que no sé si tenía una segunda intención, porque claro, normalmente claro. se suelen eh, indicar a través de leones como los guardianes, guardianes de Ujú, Judá. también, Entonces, sí, sí, el sí. león vendría a representar en este caso, ¿no? Los guardianes de la casa de David, de Judá también. Podría tener también ese otro Ujú. significado, pero bueno, son interpretaciones que puede hacer cualquiera, que depende cómo lo vea. Yo lo Sí, que es te verdad. sí, al principio, lo que no tiene ningún tipo de interpretación inequívoca, que me sorprendió, que hasta que yo no estuve allí, nadie había hecho o se había dado cuenta de que esa imagen era de María Magdalena y que estaba allí, como sucede en casi todas las tumbas de caballeros templarios que yo he visitado, que he recorrido, que he investigado, donde aparece siempre Notre Dame, Nuestra Señora, como le llamaban los caballeros del Temple, a María Magdalena, y aparece siempre ella con el tarro de los óleos, porque es como se le representa en la Biblia, Ujú. como se le reconoce a ella, aparte de las que aparece arrodillada limpiando con los cabellos, tal, porque se la confunde con otro personaje que no es el de ella, pero esto es otro tema que hablaremos. Aparece aquí con el tarro de los óleos en la mano, creo que es en la mano derecha, y con la mano izquierda es otra simbología, otro signo que en el vientre abultado, que con las ropas, pues bueno, intentan disimular, pero está indicando, soy María Magdalena, estoy embarazada y estoy aquí custodiando la Claro, tumba. el grial. Ajá. Claro, El y eso lo verdadero grial. tenemos, y eso está fuera, en el cementerio, el pequeño cementerio alejado a unos metros de la capilla donde está el conde. Yo cuando lo vi, claro, yo le decía, ¿no? A esta persona, digo, ¿no os habéis dado cuenta que tenéis aquí a María Magdalena custodiando la tumba del conde? No me digas tal, claro, cuando aquí tenemos, si Mariano nos pone la fotografía de la tumba y la ampliación de la imagen de María Magdalena, pues bueno, el espectador verá que no hay ninguna duda. Entonces, esta Claro, es claro. la imagen de la tumba, y a la izquierda, la parte superior izquierda, a mitad de ella, está María Magdalena. Hay María más Magdalena. simbologías, hay muchas más simbologías, porque luego vamos a encontrar a María Magdalena como representante también del amor, la vamos a encontrar como las virtudes teologales que se utiliza mucho con María Magdalena. Todo esto está aquí, curiosamente. A mí me llamó mucho la atención que nadie hubiera dicho nada, y si puede encontrar la ampliación Mariano y la pone, aquí vemos, como decía, que aparece María Magdalena de pie, Ese, eh, claro. con el cáliz en la mano, el grial en la mano derecha, a la altura del pecho, justo aquí del pecho, con el brazo izquierdo sujetándose el vientre que está abultado. Se ve, aquí lo tenemos en imagen ahora. ¿eh? Y bueno, esto fue el descubrimiento que hice allá. Digo descubrimiento porque había pasado desapercibido para todo el mundo, ¿no? Hay una frase siempre que digo, si quieres ocultar un secreto, déjalo a la vista de todos, ¿no? Porque Claro, claro, desapercibido, claro, ¿no? Sí, no, claro, no se dan porque cuenta. sí, ese era el mensaje que ellos también siempre guardaron sagrado, ¿verdad? Era el mensaje de su descendencia. Sí, sí, Vamos a ir, claro. José Luis, a una pequeña pausa que siempre estamos acostumbrados en el programa y sobre el final, que ya nos queda un poquito nada más de entrevista, quiero preguntarte acerca de unos cubos o prismas que aparecen continuamente en la arquitectura con diferentes formas geométricas y que algunos han hablado de la relación simática de las vibraciones y el sonido. He escuchado mucho de esto, de una especie de combinación sonora que sería usada para abrir portales, para comunicación con ángeles. Bueno,
queremos saber un poquito sobre eso, pero ya regresamos, vamos a un pequeño corte y seguimos con este interesantísimo tema de la capilla de Rosslyn. Ya Muy volvemos. Ya volvemos. Regresamos con Antes de Medianoche. Antes de Medianoche. Antes de Medianoche. Amigos, continuamos entonces y queremos agradecer a todos los grupos que como siempre nos comparten y hacen posible que nuestro programa se difunda. Los argentinos en Madrid, la página oficial, agradecemos a Visión OVNI con Silvia y Andrea Simondini, los argentinos en Utah, los latinos de Utah, uruguayos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de América, los avistamientos OVNI en la Argentina y el mundo. También agradecemos a SUFON, la Asociación de Ufólogos del Norte de Chile, OVNIS Reportes Argentina Oficial, Latinos en Utah County, el Café Ufológico de Mendoza, Argentina, los podcasts de Salt Lake City, OVNIS Paraguay. Agradecemos a los Expedientes Secretos X, Utah en español, el Café Ufológico de Santiago de Chile, gracias a argentinos en Miami, Florida, los hispanos en Sacramento y Arizona, gracias por difundir este programa a los latinos en New York, The Secret of Skinwalker Ranch, los hispanos en el norte de California, extraterrestres y ovnis. Agradecemos al grupo del señor Jaime Maussan, Eric von Daniken en Fans, los hispanos en Israel, argentinos en Madrid, y agradecemos a OVNIS sobre Argentina. Siempre están con nosotros, MUFON, también el grupo Rama. Agradecemos mucho a Horacio Gómez desde Sydney, Australia, nuestros amigos también que están en el tema de los podcasts, OVNIS en Salta, Argentina, y a Pablo Mastot con su OVNI Radio. Gracias a todos ellos. Hay algunos más que por allí andan, pero bueno, yo quería agradecer a todos por sus comentarios. Todos serán contestados durante nuestro programa y a lo largo de la semana también. Nuestros investigadores que nos visitan siempre están leyendo sus comentarios y aclarando dudas también, porque, José Luis, este es un tema muy especial, del cual se pueden pensar muchísimas cosas de esta arquitectura. Yo quería preguntarte porque cada tanto, no sé si Mariano puede mostrar algunos interiores, ¿no? Algunos lugares, hay unos pequeños prismas. Algunos dicen cubos, que aparecen en todo, ya hay más de 200, sí. Sí, efectivamente, se calcula que hay unos 200, es como el tamaño es un cubo, precisamente, que está
uno encima de otro, en los lados de las columnas, de algunas columnas, está por todas partes en total. ¿Y por qué se cree que pueden ser una especie de partitura musical? Porque hay unos ángeles, te decía al principio que los ángeles están por todas partes y te van guiando, te van indicando dónde tienes que ir, dónde tienes que mirar. Pues aquí hay unos ángeles con instrumentos que están, pues, bueno, pues haciendo música, y estos cubos están precisamente con estos ángeles. Y además tienen un código, estos cubos, ¿no? Entonces, hay quien ya se ha dedicado a investigar más a fondo e incluso llega a encontrar como claves, 3 claves o 4 claves diferentes, ¿no? Y hay quien incluso haya ido más lejos y ha escrito una partitura con lo que cree que están diciendo estas notas musicales. Es decir, que aquí hay mucho por investigar y por descubrir. Quizás la música, que es el lenguaje universal, pues nos esté diciendo algo que con el idioma normal, por decirlo así, no somos capaces de interpretar, y ahí se esté indicando una información a través de estos códigos, que sean notas musicales y que diga algo. Desde luego, yo no creo que esté allí porque sí, sin sentido. Las cosas no se hacen sin sentido, sin una causa, sin un motivo, se busca algo. Evidentemente está dejando, como el resto de información que tenemos en la capilla, a través de lenguajes crípticos, de simbologías, etcétera, está dejando una información, está dando una información para quien sea capaz de descifrarla. En este apartado que me comentas, pues evidentemente tiene que ver con la música. Seguramente, pienso yo, debe ser una mezcla de matemáticas y música. De hecho, las matemáticas están en todas partes, y seguramente que algún matemático y algún músico que se pongan a ello pueden ser capaces de llegar a descifrar lo que nos está diciendo en estos cubos, estos códigos que nos indican, y las claves, porque además es que ahí yo, por lo que pude leer, lo que pude ver, está dejando muy claro, diferenciando que hay como 3 niveles, 3 claves, ¿no? Y entonces imagino yo que es como niveles de decir, primero es este, luego el A, el B, el C, y así sucesivamente, para llegar a conocer qué es lo que te está indicando. Pero que está relacionado con la música, yo creo que sin duda alguna, porque ya los ángeles te indican que están con los instrumentos, están haciendo música, te indican que es música, ¿no? Así Claro, es que, una comunicación, José Luis, porque, bueno, yo había visto este detalle en la arquitectura porque es repetitivo, ¿no? Siempre aparecen en diferentes lados estos sí, pequeños bueno, cuadraditos. mira, ahora nos ha puesto una imagen que se ve en algunos de estos cubos. Aquí Mariano nos ha puesto arriba unas imágenes que lo podemos ver. Y bueno, hay otra columna donde vemos que están los ángeles con trompetas, etcétera, que nos indicarían ya, pues esto, ¿no? Que están de alguna forma componiendo o haciendo música. Sí, Entonces yo sí, creo es que, una conexión, José Luis, claro, hay como una una conexión muy clara con la conexión, sí, música. sí, algo vibracional. Lo estudiaron porque, bueno, fueron combinando simáticamente representaciones de la vibración de las formas geométricas combinadas que están allí. Por eso digo, es tan adelantado lo que hay ahí adentro, Sí, que claro, es que es una llamaría la... claro, tú no sé si lo has visto, yo, bueno, si puede, seguro que si buscamos en internet, en YouTube, en cualquier lugar, a través de un sonido concreto, podemos poner una ferrilla o arena en una Ajá, plancha de hierro, hacerle tocar en una nota concreta, y vemos que se forma una figura geométrica, ¿no? Si cambia la nota, cambia la figura geométrica, pero son figuras geométricas perfectas. Entonces, nos están diciendo que con la vibración, porque de hecho todo lo que existe es consecuencia de la vibración, todo es vibración. Al final, las moléculas de todo, de cualquier cosa, es porque tiene una frecuencia muy determinada, muy concreta, en una determinada vibración, valga la redundancia, que hace que se forme esa materia o lo que sea. Entonces, esto que parece algo tan sencillo, pero que a la vez es complicado de entender, es lo que ellos nos están intentando explicar aquí, cómo a través de determinadas notas, sean musicales o vibracionales, o pueden a lo mejor incluso, como alguno ha llegado a decir, pues abrirse una puerta
una puerta dimensional. Ujú. Sí, ellos Fíjate, llaman, algunos llaman el llamador de ángeles, o en este caso sería lo que nos conectaría con esa otra dimensión y seres de otra dimensión, porque claro, básicamente sí, eso, ahora, claro, sí, fíjate, yo pongo un ejemplo cuando hablo de estos temas, ¿no? Digo, hoy día es muy fácil, y es que hoy día lo tenemos muy fácil. Todos tenemos un celular, ¿no? Un móvil. sí. Y somos capaces, ahora mismo nos estamos comunicando gracias a esta tecnología. En casa simplemente tenemos una red, un wifi, con una clave, un código. Para conectarte con otra persona en la otra punta del mundo, marcas el código, su número, etcétera. Y a través del software, los programas, nos vemos, hablamos, todo lo que queremos, la información tremenda que nos podemos comunicar. Y nadie lo ve, nadie lo toca, porque son las ondas hercianas que sirven de transporte. Ni siquiera hay hilos, no hay nada, ¿no? Ujú. Y en cambio, cuando les comentas, le dices a la gente, bueno, a través de una vibración, de una nota musical, de un tal, puedes conectarte. Vete a saber con qué ser, con ángeles, llámalo como sea, o abrir Ujú. esa conexión con lo que llamamos un portal Ujú. dimensional. Y esto a la gente les extraña y dicen, no, esto no puede ser. Y en cambio en esto nadie duda y nadie ve las ondas hercianas, ni las toca, ni las huele. Pero como Claro, ven, claro. abren y llaman y ven la imagen, eso no lo dudan. Y esto es un aparato mecánico. En cambio, toda esta tecnología, por decirlo así, para nosotros aún incomprendida, claro, nos resulta incomprensible y por lo tanto no aceptamos que pueda producirse esa conexión simplemente pues con unas vibraciones o unas notas musicales. Bueno, ya vemos, por ejemplo, los mantras que en Occidente son tan famosos. Exactamente. No dejan Exact- de ser vibración, notas musicales o sonidos, como lo queramos llamar. Pero pues aquí nos están dando estas claves que aún hoy día pues no se ha sabido descifrar, o por lo menos no se han hecho públicas. Si es que alguien ya conoce, no se ha hecho público, quizás porque consideren que la mayoría de la humanidad aún no está preparada para conocer ciertas cosas que las religiones mayoritarias se han encargado de ocultar durante miles de años. Porque esto es evidente, si a día de hoy hay quien aún duda de que la mayoría de las personas nos hayan estado mintiendo y manipulando por las grandes religiones desde hace pues más de 2000 años, es que está un poco perdido aún, ¿no? No ha despertado, ¿no? Ujú. Entonces, habrá que investigar y habrá que sacar a la luz todas estas informaciones, hechos históricos que se han manipulado y que se siguen ocultando para que la mayoría de las personas no conozcan la verdad, no sepan realmente quiénes somos, por qué estamos aquí o qué nos ha traído aquí y qué tenemos que hacer o a dónde vamos, ¿no? La gente no se Ujú. preocupa, no, ni siquiera tiene tiempo para pensar estas cosas. Está muy ocupada viendo el fútbol o viendo ciertos programas de televisión que no tienen que pensar, que sencillamente están muy preocupados con las cosas del día a día, el estrés, todo lo que nos inculcan ya desde pequeñitos para que estemos ocupados en esas preocupaciones y no tengas tiempo para pensar en lo importante, en lo que realmente es relevante para la vida, ¿no? Y bueno, pues Ujú. quizás en estos lugares tan especiales, tan singulares, pues si no todas las respuestas, sí hay esas pistas que te llevan bueno, a seguir ese camino hacia la verdad, hacia el despertar. O sea, que, bueno, por aquí por lo menos voy bien. Sí, sigo este camino porque algo voy a descubrir, o en el sentido de que me va a iluminar, ¿no? Estoy en busca de la verdad, ¿no? Que cuando vas en un Exactamente. círculo, en una habitación a oscuras que no te lleva a ningún sitio, sigues dando toda la vida dando vueltas con lo mismo, como aquel que si quieres encontrar algo distinto a lo que haces, no sigas el camino de cada día, de siempre, cambia de camino, porque si no vas a ver siempre lo mismo. ¿Mm? Ujú. Es verdad, es una gran matrix de conocimiento, ese edificio, y que, bueno, nosotros pensamos en el año 1300, fines de 1300, 1400, decimos, ¿qué hacen estas cosas ahí? Recién hablábamos de cimática, de los diferentes sonidos que pueden ocasionar a través de vibraciones geométricas, y decíamos, bueno, ¿cómo pudieron conocer este idioma e incluir todo ese conocimiento ahí adentro? Y quién Bueno, sabe qué otras cosas fíjate, claro, fíjate encontrarán.
Los caballeros templarios, cuando vienen de Oriente, después de estar en Tierra Santa, es cuando consiguen la plata que necesitan para construir todos los templos que se construyen en Europa, las catedrales, etcétera, inician con esa nueva construcción que es el gótico. Hasta entonces no se conocía, algo totalmente novedoso, increíble para la época. ¿De dónde sacan esa información de repente? ¿No? Uh-huh. Uh-huh. Así, claro, y todo lo que allí se encuentra. Yo por eso me dirigía en cierta manera las coordenadas o la dirección hacia las islas Orkney o las islas Orcadas, porque yo pensaba, sí. claro, yo digo, bueno, quizás ellos conocieron claves de una gran civilización, una hipercivilización de la humanidad, y estaban tratando de comunicar al hombre a través de Roslin, miren hacia allá o traten de buscar orígenes en otro lugar. José Luis, gracias por la entrevista de hoy, ha sido muy interesante como siempre tenerte como invitado, no tiene desperdicio porque todo este conocimiento para nosotros es genuino e importante, estuviste allí, lo viste con tus ojos. Queremos preguntarte cómo hace la gente para conectarse con vos nuevamente, por todo este conocimiento, dónde te ven, dónde te siguen. Hemos llegado al final de la entrevista, pero queremos saber cómo podemos contactarnos con vos. Bueno, es muy sencillo. Yo suelo estar, diríamos, de forma más permanente en Facebook, poniendo José Luis Jiménez con G. Me van a ver, bueno, mi imagen es la que tienen aquí, la verán allá también, es fácil reconocerme. Y en YouTube es donde tengo todas mis intervenciones en televisión, en charlas, en programas como este. Hay cientos, y todos los reportajes que yo hago cuando voy a estos lugares, siempre suelo hacer luego un vídeo reportaje explicando todo esto que acabamos de explicar, por ejemplo, ahora y con detalle. Entonces, para las personas que estén interesadas en estos temas, allá tienen cientos de vídeos. Mi canal de YouTube es el mismo nombre, José Luis Jiménez, con G. Y bueno, verán mi fotografía y allá se suscriben y irán recibiendo información cada vez que hay un nuevo vídeo. Y bueno, para ver lo que hay allá, pues tienen para meses, si no años. Así que no se preocupen, información para entretenerse, porque son muchos años. Yo desde el 2004 que empecé a publicar toda esta serie de estos temas y tal, está ya en mi página web también, que es jljimenez.es. En fin, tienen varios canales para encontrarme y tienen también mi correo, también que es jljimenez@jljimenez.es. Cualquier duda, yo siempre respondo a todo el mundo cuando me escriben, así que es fácil. Localizarme es muy fácil. Creo que en Google, si ponen jljimenez.es, aparezco el primero, así que... Perfecto, perfecto. Muchas gracias, José Luis, por esta entrevista. Y te vamos a despedir y también despedimos a todo el público que hoy nos ha acompañado. Les agradecemos por haber estado con nosotros. En una semana vamos a regresar con un nuevo misterio, otro diferente, como siempre, en Antes de Medianoche. Nos reencontramos entonces. Antes de Medianoche.